Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 133 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a entender con mayor claridad tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor. Pero sobre todo ayúdanos en nuestra vida diaria, Señor, para que seamos y actuemos conforme a tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y yo he de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré yo tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y luego, saliendo los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que que le suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de la rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo.
Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, a una, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no detengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno, y la tenía como a hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al 7º día el niño murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió.
Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo el niño aún, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿Quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y su nombre lo llamó Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Primera de Crónicas 20. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Para reflexionar. David había demostrado ser un rey excepcional. Sin embargo, el pasaje de hoy revela que incluso él era capaz de acciones más allá de la imaginación. 2 capítulos completos del libro de Segunda de Samuel tratan del suceso que leemos hoy de David y Betsabé. Pero el registro histórico coincidente nos da una idea en solo la mitad de un versículo. Leemos Primera de Crónicas 21. Pero David se quedó en Jerusalén, y eso es todo. No se menciona a Betsabé ni lo que hizo David mientras se quedó. Este relato del pecado de David con Betsabé es uno que mucha gente conoce y no olvida. Sin embargo, quizá una razón por la que no se incluye en el relato de Primera de Crónicas es porque Dios está eligiendo no echarle en cara a David su pecado, pues se arrepintió y fue perdonado por Dios. Echemos un vistazo a los 4 personajes diferentes que encontramos hoy. Empecemos con David. El pecado que se relata aquí es el más conocido de David, porque David no estaba en la batalla. La Biblia dice que era el tiempo cuando los reyes salen a la batalla.
¿Fue esto un pecado planeado más que una caída en el momento? David también trató de ocultar su pecado con otro pecado al mandar matar a Urías. El mismo hombre que escribió tantos salmos también escribió una carta para asesinar a un hombre justo. David actuó con maldad y, y tomó lo que no podía tener. Sin embargo, su respuesta es sorprendente. Él simplemente dice, he pecado contra el Señor. No trató de justificarse, no trató de encubrir su pecado. Él se arrepintió. Es interesante comparar a David y al rey Saúl en los pecados que hicieron enojar al Señor y en las respuestas que tomaron. Saúl no podía esperar a que Samuel viniera y ofreciera sacrificios, así que lo hizo él mismo, algo que solo un sacerdote podía hacer. Sin embargo, cuando lo llaman por su pecado, no se arrepiente, sino que se justifica y piensa, no es gran cosa. Primera de Samuel 13, 8 al 12. En el caso de David, él cometió adulterio y asesinato. Cuando fue confrontado por su pecado, David se arrepiente y es perdonado. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Segunda de Samuel 12:13. Podemos ver que la diferencia fue un corazón arrepentido y no quien hizo el peor pecado. Ahora echemos un vistazo a Betsabe. Ella se vio envuelta en medio del escándalo, la desgracia y un profundo dolor, atrapada en una red de complejidad y circunstancias desfavorables trabajando en su contra. Posteriormente se convierte en la madre de Salomón, en la línea de Jesús nuestro Señor. Dirijamos ahora nuestra atención hacia Urías. ¿Qué nobleza vemos en su carácter? Urías fue conocido como uno de los hombres valientes de David, segunda de Samuel 23:29. No era un don nadie en el ejército israelita. Por último, fijémonos en Natán. A nadie le gusta llamarle la atención a alguien o exhortar, especialmente si se trata de una persona de gran prestigio. El profeta Natán llegó a David con una parábola de alguien que merece la muerte, pero tuvo que decirle a David que él era ese hombre en la parábola. Él traía la palabra de Dios y estaba mostrando justicia y corrección a la desordenada situación. Para meditar, ¿con cuál de los 4 personajes que vimos hoy te puedes identificar? ¿Tienes un Natán en tu vida que te confronta con la verdad? Nadie está más allá de la capacidad de pecar. La humildad debe gobernar nuestros corazones. Los límites deben proteger nuestras decisiones. Segunda de Samuel 12:13 dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 133. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.